acabar porque escuché que varios no iban a estar. El encuentro de hoy estaba pautado de la siguiente manera, según lo que compartimos la vez pasada, ¿no? Como que hicimos toda una revisión, una revisita de todos los conceptos que vimos, y de todas las cosas que nos habían quedado pendientes durante el receso. Léase el libro de Paulo Freire, y una de las alternativas pedagógicas del texto de Jesús Palacios, que tomábamos como referencia, y iban a contar un poco lo que habían leído, ¿se acuerdan? Esto es lo que habíamos acordado, como en la primera parte del encuentro, y vamos a hacer eso. La actividad era en parejas, pero bueno, y la incorporaban a Lola. No sé si Lola te habías podido incorporar en algún grupo. Hola, profe. Hola. Sí, me incorporé con Sol y con Has. Perfecto. Perfecto. Y antes de arrancar, digamos, tomarnos esta primera como parte del encuentro para trabajar sobre eso, quiero chequear si pudieron ver la plataforma y quedó claro lo que puse en la plataforma. ¿Quedó claro? Profe, sobre esto, ¿qué? Sí. ¿Lo tenemos que exponer 2 veces? Porque yo leí en la plataforma que hay que subir un audio o un video también, aparte de hoy. En realidad, mi intención era que hoy me cuenten lo que habían podido trabajar y poder charlar un poco y escucharse para chequear algunos puntos en común o algunas diferencias. Y el audio es la actividad que ustedes van a tener que presentar de ese trabajo, ¿sí? Como que el audio no es lo mismo que hoy contado, más explicado, más como debatido, más charlado, si se quiere. Por eso hay una diferencia. Pero te servía como menos breve sí. en el audio. Bueno, el audio tiene que ser, a ver, es sobre la propuesta y sus características, con lo cual tienen que ser bastante minuciosos a la hora de caracterizar la propuesta. El otro día me decían que por ahí era un texto largo, que por ahí en algunos casos hasta redundante, ¿no? Como que daba muchas vueltas para explicar algunas cosas. Bueno, por supuesto, si es un audio entre 5 y 10 minutos, no van a poder dar todas las vueltas del texto. ¿Sí? Entonces lo leen todo, eligen las características que ustedes suponen más importantes de la propuesta, porque el otro no la leyó la propuesta que ustedes leyeron. ¿Sí? Por eso era la idea de compartirlo. Pero vamos a verlo hoy, así tienen como el puntapié para hacer ese trabajo. De eso se trataba ese audio. ¿Sí? Y después, ¿pudieron encontrar la película? ¿Está? ¿Vieron? Está. Está. Bien. ¿Y la vieron? No entré al foro hoy. Bien. Y participaron del foro. Habilité bien el foro, que Jazmín siempre me... Uy, se me fue. Ah, está Jazmín. Jazmín, habilité bien el foro. Que siempre lo hago mal, ¿viste? Y siempre me manda Jazmín, profe, el foro está mal. Bueno, esta vez lo habilité pensando en Jazmín y en todas sus advertencias, a ver si entré bien para que le pongan bien las fechas. Bien, después me meto en el foro entonces. Arrancamos entonces, la idea era, vamos a darle marco a esas propuestas. ¿Por qué vemos estas propuestas? Porque yo les decía la otra vez que todo lo que trabajamos en la primera parte del cuatrimestre del 2021 tenía que ver con la construcción de la escuela dentro del proyecto moderno, que dentro del proyecto moderno esta escuela adquirió un formato escolar, o lo que llaman gramática de la escolaridad, que tiene algunas características que le son propias, ¿no? Pero el proyecto de la modernidad se concretiza en el siglo XIX, ¿sí? Se termina de consolidar en el siglo XIX, y esa escuela que se formalizó, digamos, que se hizo cuerpo, digamos, del proyecto moderno, se sostuvo durante todo el siglo XX. Eso no quiere decir que esa escuela tradicional, con ese formato
propio de la modernidad, con esas características que decimos, no haya tenido, digamos, reflexiones u otros pensadores que hayan tenido otra postura, otra visión, otra mirada. Lo que pasa es que no tenían voz. Quedaron, yo les decía que habían quedado en el lugar de segundones, ¿no? Son los loquitos que les encanta hacer propuestas diferentes, pero que nunca lograban entrar o generar alguna grieta dentro del sistema educativo. Bien, en ese marco es que están estas alternativas que describe el texto de Jesús Palacios. Tomamos este libro, que es un poco viejito, les cuento. Hay autores mucho más actualizados, pero me parece que para hacer el pantallazo general que nos interesa a nosotros, nos sirve para tener a grandes rasgos qué decían estas alternativas, ¿sí? ¿Y dónde estaban? ¿No? ¿En qué lugar, en qué contexto, en qué tiempo y en qué espacio? ¿No? ¿De qué tiempo estamos hablando cuando hacen estas propuestas? Bien, entonces, nos metemos a ver qué pudieron ver de esas propuestas. Cuéntenme quién quiere como empezar a charlar un ratito. Si querés, nosotros. Dale, Belén. Teníamos A Rogers. Me gusta Rogers. ¿Te gustó? Me gustó. Esto podría ser medio larguito y muy de lo mismo, pero bueno. Pero ese es el texto, es la como el más parecido propuesta. a lo que estuvimos viendo. Bien, dale, Sí. a ver. ¿Y qué Bueno, cuenta? él relaciona lo que sería docente-alumno con, o sea, lo que nosotros entendimos, ¿no? Con una relación de un paciente y un terapeuta. Es como que la base de lo que quiere Rogers es centrar el aprendizaje y la enseñanza en el alumno y no tanto en el docente, como que el docente se corra de su papel y le dé lugar a como la opinión del alumno. Bueno, él lo que relaciona es que, por ejemplo, un terapeuta no tiene que solucionarle la vida al paciente, sino más bien generar condiciones y posibilidades para que el paciente se dé cuenta por él mismo y por sus propios medios qué es lo que está mal en él. Entonces, eso mismo dice sobre lo que serían los alumnos, ¿no? Que el docente tiene que darle muchas herramientas y situaciones como que los favorezcan para encontrar su lugar, y que también sea una persona como que pueda, no sé la palabra, como no estar de acuerdo a lo que le están imponiendo una vez que le están enseñando, ¿no? Bien. Si tuvieses Sí. que decir, o si tuviesen, ¿con quién trabajaste? ¿Con Eluen? Con Elu, sí. Sí, yo, profe. Bien, si tuviesen que elegir algo que caracteriza a la propuesta de Roger, una palabra o dos o tres conceptos claves, ¿cuáles nombrarían? Porque está muy bien lo que dijiste, ¿eh? Aprendizaje autoiniciado, que es como que todo el texto, digamos, se basa en eso, pero muy largamente. Nos quedó claro que es largo el texto. Bien, ¿qué otro? Ay, me copa a mí. A mí me recostó el texto, como que lo releí un montón de veces. Pará, que decía otro concepto. Vos querés otro Perdón. Otro autor. Pará, porque quiero que todos entiendan la postura de Roger, antes de que nos pasemos a otro. 2 segunditos. Otro de los conceptos. El docente como facilitador de aprendizaje. Un docente facilitador. Sí. Bien. ¿Y la propuesta cómo se llama? ¿Pudieron ver cómo se llama la propuesta? Lo que sería el título de la enseñanza no directiva. Bien, se llama enseñanza no directiva. Sí. Así lo llama Rogers. Y esto, educación centrada en el estudiante. Por eso es no directiva, porque no hay alguien
que dirige de alguna manera como si fuera el docente el que enseña, sino que la enseñanza no directiva es dejar que el otro, como dijiste vos bien, ponga el autoinicio de su aprendizaje. Bien, por eso el docente es más un facilitador que un enseñante. Sí, porque él dice que si el alumno participa en su proceso, va a ser más significativo para él y va a estar como que le va a quedar más a que si se lo dicen y lo tienen que entender sí o sí, porque sí. Bien. ¿Saben qué nacionalidad tiene este hombre? ¿Pudieron verlo? Sí. ¿Y el año más o Ay, menos? no es No, importante, no lo busqué. no, Año no. 1902. 1900. 2. Un poquito más me parece, pero bueno. No, Igual, acá dice en el texto, profe. Dice bueno, Rogers, nacido en 1902. claro, pero nació, pero la propuesta es de mediados del siglo XX. Yo más en la propuesta. ¿Cuándo pensó la propuesta? Decía. Más en los años. No, yo no Claro. lo busqué. No hay problema, pero para que todos sepamos más o menos, Rogers es un inglés, ¿sí? Y más o menos en los años 30, 40, mediados del siglo XX, ¿sí? Estaba haciendo esta propuesta que tiene todas estas cosas que dijeron los chicos, ¿sí? La propuesta de él es una enseñanza no directiva, basada en una relación como la relación terapéutica entre un psicólogo y su paciente. Él dice que la relación entre el estudiante y el docente debe ser de esa manera. ¿Cómo es la relación terapéutica? Como explicó Belén recién, el terapeuta no te dice cómo resolver tus problemas, te va tirando tips para que vos como que hagas clic y vayas encontrando tu propio camino, ¿sí? Desde esa manera es que está pensando Rogers su propuesta. Bien. Sí, porque dice que el ser humano es capaz de autocomprenderse, pero hay que como ponerlo en situación que pueda verlo, que Bien, pueda descubrirlo, digamos. bien. Ese es el fundamento. Claro, es como que ya viene él con un potencial natural, también dice, Bien. para el Tiene una aprendizaje. potencial. Bien. Tiene una capacidad para aprender. Bien. Muy bien. Ahora sí, Lola. ¿Vos qué tenías? ¿Con qué? Con el Jazmín, me dijiste. El grupo de Jazmín. Con Jas y con Sol. Con Sol. A nosotros nos tocó una educación para el pueblo. Es Freinet. Yo a él no lo había estudiado nunca, no lo había leído, no sabía ni que existía. Pero me pasó que lo comparé mucho, el texto me costó un montón, la verdad, como que lo releí un montón de veces, fui y volví. Y como que lo comparé mucho a situaciones que por ahí me contaban mis abuelas o cosas así. Por ejemplo, esto de que te dé, no sé, hay una sola profesora en todo el pueblito, como pasaba acá en San Martín, entonces el médico que sabía biología tipo, bueno, ahora voy a explicarlo bien igual, pero como que lo empecé como a sacar palabras claves y ir relacionándolo con cosas como cotidianas por ahí que yo sabía. Bien. Bueno, a nosotros nos tocó Freinet y él es un pedagogo francés. Plantea un movimiento que es la escuela nueva. Él justo estaba en una década, o sea, el contexto es capitalista, donde se podían, como que es un contexto bastante cerrado en el que él propone hace la propuesta, digamos. Em, lo escribí tipo librito yo para ir más o Sí, menos sí. ubicándome. Cuando él plantea como que partir desde la base, que es esto que yo explicaba, de que no había docentes capacitados para dar tal tarea, por ejemplo, lo que decía, como un filósofo daba lengua, no sé, como todo así, y como era bastante agarrado de los pedos del sistema educativo y no era algo formal. Después, algo que explica muy bien es cómo hace comparación a un niño con una semillita. Todo lo que hay que tener en cuenta para que ese niño eh, pueda ir avanzando. Él, en la educación en estos tiempos se que él plantea en desarrolle. 1964, explica mucho esto de que el niño
la escuela planteada en ese momento, el niño era ir a la escuela y fin. No se tenía en cuenta el contexto en el que estaba, su vida en sí, y él plantea una educación desde el contexto y la vida, digamos, como que le pone todo lo que conlleva eso. Ujú. Bueno, algo que a mí me quedó es lo de la semillita, que él compara al niño como una semillita, y dice, la semillita de una educación liberada, perdón, él el ejemplo que hace es, un niño es una semillita de trigo. Si vos alimentás esa semillita con ni más ni menos, le vas dando y van haciendo un trueque, esa semillita va creciendo. Y él compara la educación del niño así, como de a poco se va agarrando de cosas que vos le vas dando, pero sin irse a un extremo ni dándole poco, digamos. Ujú. Bueno, yo igualmente lo planteé como muy, como que lo dije como más explicándolo con mis palabras, pero prácticamente plantea la vida del niño y lo que hay que tener en cuenta a la hora de la educación. Ujú. Todo lo que conlleva que en ese momento que estaban en capitalismo, en un contexto de capitalismo, no se tenía en cuenta. Esto que decís del capitalismo con Rogers también lo enuncia Belén y Eluen. ¿Critica el capitalismo? Se me fueron. Ah, Belén, Eluen. Chum, chum. Nos quedamos ahí pendientes, pero... No, profe. Ahí estás. Te decía si Rogers también, como dice Lola de Freinet, critica al capitalismo. ¿Hace toda Me una parece que sí. crítica? Sí. Janina, ¿vos quién tenías? Con Debbie hicimos a Illich. Illich, ¿critica el capitalismo? Sí. Un Habla más que nada de montón. la producción industrial, pero sí. Sí. Y Lorenzo, ¿quién tenías? Ferriere. ¿Critica el capitalismo? No. Va, lo que entendí. No tanto, no lo enuncia tanto. Todas las alternativas pedagógicas van a partir de una crítica sustancial, algunos más extremos, como Illich, pero Rogers también, Neil, porque el capitalismo es la base del formato escolar del proyecto moderno, la base de la enseñanza tradicional, ¿sí? Y esto es algo para tener en cuenta, para recordar de todo lo que vimos en la primera parte, para resignificar después cómo vamos a reencontrarnos con esta escuela, porque esa escuela del siglo XIX y que se sostuvo durante el siglo XX, y hoy estamos en el siglo XXI y hay un formato escolarizado que sigue estando presente, le tenemos que dar un nuevo sentido porque estamos en una sociedad capitalista. Entonces, tenemos que pensar qué características de este capitalismo que hoy adquiere la forma de un neoliberalismo, que después vamos a ver de qué se trata, y estuvimos trabajando un poquito la vez pasada, cómo impacta y cómo le damos nuevos sentidos a la escuela desde un lugar de humanidad, si se quiere, como trabajamos la otra vez. Todos estos autores están buscando revalorizar el lugar del sujeto como constructor de su aprendizaje y ubicar a la educación no como imposición, sino como que el otro se construye. ¿Sí? Vamos a ver si las chicas terminan con Freinet, con Sol o Jazmín. Nosotros habíamos visto la escuela nueva. Freinet es un ejemplo, un representante de la escuela nueva. Nosotros habíamos trabajado un texto de Marcelo Caruso sobre la escuela nueva, básicamente diciendo esto que dice Lola, ¿no? Que es importante ubicar al niño o a las infancias en su contexto, y en función de ese contexto y de lo que les sucede van a ir aprendiendo, con lo cual la propuesta es ofrecerle la mayor cantidad de experiencias posibles para que vaya construyendo a partir de lo que es y del contexto en el que vive.
No sé si quieren como agregar ahí, Sol o Jazmín. No, profe, no agregar nada más. Pero es más o menos por ahí. Sí, es por ahí. Yo también lo había relacionado con el tema de leyendo la carpeta y buscando con el libro este de Caruso, ¿era? Sí. No me acuerdo el nombre. Sí. Pero no me quedaba muy claro, no sabía si era yo que lo estaba relacionando o de verdad se relacionaba. No, está bien. El movimiento de la escuela nueva es un movimiento de alternativa pedagógica, el resto son autores y representaciones, pero la escuela nueva es un movimiento que tuvo un montón de experiencias, una es la de Freinet, que tiene esto, lo importante del sujeto que aprende, cosa que en la enseñanza tradicional es un sujeto pasivo. Profe, hay algo que yo me Profe, quiero ¿te sacar anda la mal duda. internet? ¿Me anda mal? ¿Se me corta? No, se escucha bien. Yo escucho bien. Ah, entonces. A mí se me corta, pero debe ser el internet mío. Ah. Sí, Profe, me mata decime. una duda ahora. Cuando plantea esto de Freinet, que la plantea en 1964, la idea de la escuela nueva, digamos, moderna, me pasa que tengo como sentimientos encontrados al momento de plantear la escuela nueva, pero ahora hay gente que es arquitecta y da arquitectura en la escuela. Hay gente que, no sé, es médico y da, o no sé, es kinesiólogo y da biomotricidad. Entonces, eso no entiendo, como si estás planteando una idea nueva, todavía no se mató, o sea, no se terminó con como esa ideología. Como Bueno. que hay, yo siento que en momentos sí y en otros no. Obvio, porque ¿qué pasa con la construcción de la historia? La construcción de la historia no es lineal, no es evolutiva, ¿sí? No es que vamos siempre hacia algo mejor, o lo que él propuso se hizo tal cual, no. Estas son todas voces, incluso te diría bastante acalladas, porque como bien dijiste de la presentación, todos estos autores, si no los ve Jesús Palacio, pobre hombre, pobres propuestas, ¿no? Como que fueron ubicadas en un lugar de segundones, de alternativas, insisto, de los loquitos que hacen la propuesta copada, pero no da para todos, no da para universalizar. Entonces, justamente eso nos da como pie para entender cuánta fuerza tuvo el formato escolar, cuánta resistencia genera, y esto es importante para entender hoy por qué hay lógicas que se imponen con tanta fuerza que no las podemos mover, a pesar de que el contexto cambió, a pesar de que la historia es distinta, a pesar de que vamos y venimos, o que estos autores hablaron. En otros tiempos dijeron lo mismo y sin embargo nadie como que les dio lugar, ni antes y quizás ahora hay que ver, ¿no? Digo, entendé que los procesos, sobre todo los procesos sociales, los procesos culturales, y por supuesto en esto entra la educación, son procesos que son, si lo tuviéramos que poner como en una palabra, nunca van a ser así, con una línea, nunca son así, son así, 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 para arriba, para abajo, para el costado, muy complejo, ¿sí? Porque los que hacemos esos procesos somos los sujetos, las personas que actuamos, y actuamos como nos sale, literalmente, ¿sí? Tenemos construcciones culturales, instaladas, hasta incluso nos encontramos haciendo algunos, a veces tenemos que reflexionar tanto que nosotros mismos hacemos algunas intervenciones bastante estereotipadas, o hasta incluso prejuiciosas. No digo que somos prejuiciosos, digo que a veces actuamos como, oh, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo me salió una cosa así? Pero no es para culparnos o autopegarnos, sino para saber que eso es propio de las construcciones culturales, porque somos parte de la realidad en la que vivimos, ¿sí? Entonces esto que le pasa a Lola es así, estas inconsistencias que encuentra, ¿no? Y vamos a encontrar esa y mil más. Porque de hecho, lo que dice Rogers no es nada nuevo lo que contaron Belén y Eluen, digamos. Ay, sí, ya sé, hay que escuchar al chico, hay que darle experiencias para que él pueda generar ya sabemos. Ay, sí, ¿y sucede?
ahí es donde tenemos que ponernos en acción, ¿no? Si eso es realmente lo que nos convoca, ¿qué pasa? Y esto que enunciaban del contexto y de la necesidad de hablar del contexto, de la vida o las historias de cada uno, bueno, esto es clave, básicamente. Hoy no podríamos hacer una propuesta sin hacer una propuesta situada, ¿sí? Pero piensen en una escuela nueva que arranca en 1920 a decirlo. Y recién hoy, es la palabra situada. No nos hagamos los cancheros, porque esto es de hace mucho tiempo que lo están enunciando, ¿sí? Y hasta les diría que, aunque en el discurso esté, a veces no sucede. Entonces eso es lo que necesitamos generar en la formación del docente, ¿no? O es nuestra intención, que se lleven herramientas para pensar todas estas cosas, y que la resistencia de la lógica escolar no se nos imponga, o no la reproduzcamos. Y ahí después vamos a meternos en eso. A ver, y Débora, ¿vos qué tenías? Porque Lorenzo tiene Ferrier. Illich con Yani. Illich. Hicimos un power cortito, con Yani. Con Yani, perdón. Ahí voy, ¿necesitan compartir pantalla? Sí, por favor. ¿A quién le pongo? ¿A vos o a Yani? A mí, Débora. Espérate, chiqui. Ahora que tengo que pensar cómo era. No es tan sencillo, porque me parece que era, al ladito del nombre estaba. A ver, yo te comparto. Te ponga como hospedador, ahí te pongo. You want to change? Sí, ahí te pongo como hospedadora. Ahí como hospedadora vos podés compartir. Ahí ya se ve, ¿no? Sí, ¿todos lo ven? Sí. Bien. Qué aplicada, Debbie. Mira que es ese power. Un divinor. ¿De qué nacionalidad es? Cae de Nació en Maduro. Austria. El principal, Illich, sí, es de Austria, 1926. Muy bien. Bueno, cuéntenos. Bueno, en nuestro texto trabajan juntos los dos, pero como dijo Debbie, el principal es Illich, que él era un pedagogo, que nació en Austria, y todo esto de lo que habla es durante la época de la Revolución Industrial. Y bueno, su teoría es esta, la de desescolarización. Bueno, el contexto es, bueno, la Revolución Industrial, y él hace una crítica muy grande del sistema capitalista, y compara el tema de la Revolución Industrial y con la escuela. Dice que la escuela tiene un estilo industrial de elaboración de un producto que se etiqueta como educación y lo vende por todos lados. Y bueno, y empieza hablando de distintas instituciones del bienestar social que lo que buscan es una solución